Vamos a hablar de las vestales, que se elegían entre las familias más aristocráticas y no debían tener ningún defecto corporal. El servicio consagrado a la diosa Vesta duraba 30 años, durante el cual se debía hacer el voto de castidad. Pasados los 30 años, la sacerdotisa virgen podía casarse, entrando en el sacerdocio a la edad de 6 años. Las vestales son las más antiguas de las pitonisas, que existían antes de la fundación de Roma. Numa las instituyó en esta ciudad. Hubo vestales en muchos pueblos. En México, en la época en que los indios idolatraban, adoraban a un dios, había vestales llamadas hijas de la penitencia. Las vestales tenían un importante poder en cuanto a lo familiar. Durante la noche ofrecían sacrificios a Vestas y rogaban a los dioses por la felicidad y la conservación del Imperio Romano. La plegaria de una vestal creíase sumamente eficaz. Ellas eran consejeras públicas. En las familias imploraban la autoridad de ellas, reconciliaban a los enemigos y hasta dictaban leyes. Con sus bienes sostenían a los indigentes. Pero, atrás de todo esto, existía algo bastante cruel. Terribles castigos se imponían a las vestales que fallaban a sus deberes. Si dejaban apagar el fuego sagrado, se las flagelaban, y si fallaban al voto de castidad, eran enterradas vivas. Esa llama eterna constituía la única representación de la diosa, al carecer de iconografía humana específica, por lo que nunca debía apagarse, ya que ello suponía un augurio de desastre para la ciudad. Todos los templos dedicados a Vesta eran de planta circular y tenían entradas en el frente para simbolizar la conexión entre el fuego de Vesta y el sol como fuentes de vida. El templo de Vesta representa el lugar de una actividad de culto antigua, ya en el siglo VII a.C. El sitio en el que se construyó el templo conoció actividades de cultos. La edificación del edificio se atribuyó por algunos romanos a Rómulo, pero el templo está en el exterior del Pomerio, del Palatino, y no pudo haberse construido antes de la segunda etapa del crecimiento de la ciudad. La casa de las vestales tiene una forma original y son edificios más antiguos conocidos en la Roma antigua. Las vestales adquirieron el estatus de sacerdotisas. El orden de las vestales se convirtió en el único sacerdocio femenino de Roma. Alrededor del templo se alzaba la arboleda sagrada, donde estaba el cementerio de sacerdotes y vírgenes. Durante siglos, en Roma, hubo una llama eterna que ardía en el templo de Vesta, en el Foro Romano. Consagrado a esta diosa, Vesta, de la mitología romana, diosa de la tierra, el fuego y el humo. Era central en la piedad romana, porque consideraban al fuego vinculado con la fortuna de la ciudad y su extinción premonición de desastre. Pero llegar a ser una vestal era todo un sacrificio.
debían ser vírgenes de padres y madres patricios, poseer una gran hermosura y eran seleccionadas por el pontífice máximo a la edad entre 6 y 10 años, edad en la cual eran separadas de la familia y llevadas al foro romano, donde sus movimientos eran muy restringidos. Estaban liberadas de las obligaciones sociales habituales de casarse y tener hijos, y tenían voto de castidad para dedicarse expresamente al estudio y correcta observancia de rituales estatales que no podían efectuar los colegios sacerdotales masculinos, como la preparación de la mola salsa basada en harina, que se utilizaba en sacrificios estatales. Además, iban tocadas con un velo en la cabeza y portaban una lámpara encendida entre sus manos. Cuando llegaban al templo, sus cabellos eran cortados. Estos después eran ofrecidos a la diosa Vesta, colgándolos de un árbol viejo del bosque sagrado que se encuentra muy cerca del templo. El servicio como vestal, reitero, duraba 30 años. Transcurridos estos años, podían casarse si así lo deseaban, aunque casi siempre lo que ocurría es que las vestales retiradas decidían permanecer célibes en el templo. Su ocupación fundamental, como reitero, era guardar el fuego sagrado de Vesta. Si éste llegaba a extinguirse, entonces se reunía el Senado. Se buscaban las causas, se remediaban, se purificaba el templo y se volvía a encender el fuego. El fuego era encendido usando la luz solar como fuente de ignición, concentrada por un espejo cóncavo. La vestal, que hubiera estado de guardia cuando el fuego se apagaba, era azotada. Perder la virginidad era considerada la falta peor, incluso que el permitir que se apague el fuego sagrado. Inicialmente el castigo era la lapidación. Luego, esta pena fue sustituida por la decapitación y el enterramiento en vida, y a su amante se le conducía al suplicio. Sin embargo, solo se conocen 20 casos en los que esta falta fue detectada y castigada. Las vestales fueron disueltas por el emperador Teodosio el Grande en el año 394, con la llegada del cristianismo. La vestal superior, la más grande de las vestales, o suma vestal, supervisaba las tareas de las vestales y estaba presente en el colegio de pontífices, donde únicamente las vestales podían estar entre los hombres. Según Tácito, la vestal mayor presidió el colegio de las vestales durante 57 años y se llamó Coelia Concordia. Esta vestal fue la última en dejar el templo con la llegada del cristianismo. Las fiestas principales de Vesta eran las Vestalias, que se celebraban el 7 al 15 de junio. Únicamente el primer día las madres de las familias
que traían comida podían acceder al santuario y ver a sus hijas. Las ceremonias eran oficiadas por las vestales, que recogían granos y pasteles salados para la fiesta. Era la única ocasión en que se preparaba la mola salsa, porque era el momento más sagrado de Vesta y tenía que hacerse de manera perfecta, ya que se utilizaría posteriormente para los sacrificios públicos. Pero ¿por qué es tan importante el fuego de Vesta? Cuesta visualizar a Vesta, ya que no hay representación de su arquetipo, sino solo una forma difusa, puesto que los ritos para invocarla se hacían a través de la ceremonia del fuego. Esotéricamente se dice que basta con prender una vela de color anaranjada para tener su presencia amistosa y cálida. Sus delicadas revelaciones hablan sobre la necesidad del mundo interior. El hogar simboliza el calor de las emociones, el centro solar de cada persona, del grupo o la comunidad. Así generalmente se la representa por un círculo, puesta en la antigua Roma. El círculo simboliza la totalidad y estaba en el medio de la ciudad. Las vírgenes vestales en un principio eran 2 y se iban alternando en el cuidado de las llamas. Luego se incrementaron a 4 y 6. Servían durante estos 30 años, pero cuando ya dejaban de servir, era muy difícil que pudieran contraer matrimonio por la edad que tenían. Llevaban a cabo además actividades relacionadas con la vida doméstica, entre ellas el ritual de barrer el templo el 15 de junio y preparar las comidas para las fiestas. Por analogía, también cuidaban de la vida y el alma de la ciudad y del cuerpo político a través del fuego sagrado de Vesta, que se renovaba cada año en las calendas de marzo. El fuego sagrado ardía en el templo circular, con 20 columnas, que fue construido en la época anterior a la República Romana, en el Foro Romano, en la colina Palatina. Otros objetos sagrados estaban almacenados dentro del templo. Una estatua de Palas Atenea, supuestamente llevada por Eneas desde Troya. El templo ardió completamente al menos en 4 ocasiones y se incendió en otras 2. El actual templo, algo restaurado del siglo XX, data del año 191, cuando Julia Domna, esposa del emperador Septimio Severo, ordenó su reconstrucción. La mujer siempre estuvo al servicio de la religión, la política y la sociedad en un segundo plano. La virginidad, la pureza, la moralidad impuesta desde todos los tiempos aún predomina. En la época del cristianismo todavía seguían las vestales y podemos hablar junto a Jesucristo a María Magdalena, cumpliendo un rol político, social, importante a su lado. El voto de castidad era un ritual imperdonable en las vestales si se dejaban llevar por la pasión en relaciones sexuales. La castidad las transformaba en sacerdotisas,
dejaban la autoridad de ser pater familias, o sea, poseer una familia, y pasaban a ser hijas del Estado, por lo que cualquier relación con un ciudadano era considerada incestuosa. El castigo era tal que eran enterradas vivas en cámaras subterráneas, ya que estaba prohibido derramar su sangre, y su amante también era ejecutado. Dejar que el fuego de Vesta se apagara o rompieran el voto de castidad eran los peores errores que podían cometer. A cambio de ella, poseían y podían disfrutar de derechos vetados para el resto de las mujeres romanas. No estaban bajo la autoridad de ningún hombre. Podían tener y disponer libremente de sus propios bienes, incluso hacer un testamento. Su persona era inviolable. Disponían de escolta y herirlas era un castigo de muerte. Tenían asientos reservados en espectáculos públicos y podían participar en las ceremonias oficiales del Estado. Su palabra en los juicios se consideraba verdadera por defecto y tenían la autoridad de perdonar a los condenados. De hecho, el propio Julio César se salvó de terminar en la lista de proscriptos del dictador Lucio Cornelio Sila gracias a la intervención de las vestales. Cuando eran retiradas de su función, recibían una pensión vitalicia y eran libres de decidir su futuro. Les había costado 30 años de libertad, pero podían vivir por su cuenta sin tener que preocuparse por el dinero, al contrario que el resto de las mujeres en Roma, que debían siempre tener un tutor, ya fuera su marido, padre u otro familiar. Como dije anteriormente, también podían casarse. Claro que ya habían sacrificado, sin haberlo deseado jamás, 30 años de su vida. Pero podían casarse y el propio pontífice se encargaba de concertar el matrimonio con un miembro de la nobleza romana. A pesar de que los estándares de la época, su edad ya era avanzada para dar a luz, pues tenían cercanamente 40 años o un poco más, el matrimonio con una antigua vestal daba un gran prestigio, por lo cual no les faltaba pretendientes. Ellas pertenecían al Colegio Pontífice, una institución formada por sumos sacerdotes de diversos colegios sacerdotales, encargados de custodiar los libros sagrados y documentos de Estado, como los tratados de paz. Debido a la inviolabilidad, los ciudadanos romanos podían confiar sus testamentos a las vestales para asegurarse de que estos no fueran destruidos ni modificados. Recordemos que las vestales eran seleccionadas siendo muy niñas, transformándose en novicias, y las seleccionaba el pontífice mayor. Debían ser niñas muy pequeñas de ciudadanos romanos, cuyos padres estuviesen vivos y no fueran sacerdotes. Tampoco podían tener una hermana que fuese o hubiera sido una vestal anteriormente.
eran seleccionadas entre grupos de 20 hijas. Pero más adelante se amplió a plebeyas, ya que para una familia noble, ceder a su hija como vestal era renunciar a posibles alianzas matrimoniales. Posteriormente, las candidatas elegidas eran llevadas hacia la vestalis mayor, desnudada y examinada minuciosamente, ya que debían ser perfectas de cuerpo, no tener cicatrices ni lesiones. No podían ser sordas ni mudas. Pero ¿qué sucedía si una vestal moría? De manera excepcional se buscaba una candidata para sustituirla. Como se trataba de un caso especial, estas candidatas no tenían que cumplir las condiciones habituales, ni siquiera ser vírgenes. En el caso de que debieran reemplazar a una vestal que ya se encontraba en la segunda etapa, era aceptable incluso que se tratara de jóvenes viudas o divorciadas. Sin embargo, mientras durara su sacerdocio, sí debían mantener el voto de castidad al igual que las demás. A pesar de la gran responsabilidad a la que estaban sometidas y los castigos a los que se enfrentaban si no los cumplían, las vestales fueron de lejos el colectivo de mujeres con mayores derechos en la antigua Roma, caracterizada por un sistema patriarcal tremendamente rígido, aunque no se puede decir que fueran libres, ya que sus derechos iban a la par con el cumplimiento de sus obligaciones. Estas niñas, adolescentes y mujeres privadas de la libertad, pero con muchos privilegios. Esta virgen vestal, si no cumplía con su deber, se la apaleaba severamente, y el castigo por perder la virginidad la enterraba en vida. Incluso, en ocasiones, se empleaban castigos peores, tales como ponerle plomo fundido en la garganta. Aún así, la comunidad honraba a las vírgenes vestales. La mayor parte de sus necesidades estaban cubiertas por los diezmos del templo y no tenían que atender a muchas de las restricciones que debían soportar en esa época las mujeres romanas. Era precisamente para tenerlas en tal alta estima que los castigos eran tan severos si rompían sus votos. Plutarco escribió: si las vetales cometen siquiera la mínima falta, solo las puede castigar el sumo sacerdote, que azotará a la ofensora desnuda en un lugar oscuro con una cortina entre medias. Pero a aquella que rompa su voto se la enterrará viva cerca de la puerta de la cortina colina, donde se alza un pequeño montículo de tierra que no llevará su nombre. Sin embargo, la mayor parte de las vestales de las que se tiene conocimiento mantuvieron su voto y continuaron honrando a su diosa Vesta y a la ciudad y la gente de Roma hasta la llegada del cristianismo. La llama eterna de Vesta es apagada en el año 394 por iniciativa de Teodosio I,
luego de ganar la batalla del Frígido, derrotando a Eugenio y Arbogastes. Si algún día caminas por la vía sacra y pasas junto a las esculturas de las Vestas, recuerda las 6 vestales de Roma, sacerdotisas de la diosa Vesta, que vivían y morían entre el privilegio social y la represión sexual. El poder y la política se entrelazaban de forma extraordinaria en la vida de estas mujeres. Y recuerda que bajo tus pies posiblemente haya habitaciones entre murallas con mujeres enterradas en vida, con la cabeza hacia afuera, con pan, leche y una linterna, encerradas para siempre, sin la más mínima señal de que hubieran existido. No hubieron funerales para ellas, ni un recuerdo que interpele tu caminar. Recordemos que Celia Concordia fue la última en dejar el templo, y hay una nota de ella que dice: adorada, querida, poderosa Vesta, muchos días he consumido intentando comprenderte. Mi diosa, mientras contemplaba sola en la oscuridad tu fuego sagrado, el crepitar estruendoso de tus llamas en el interior del templo de mármol, el baile casi lascivo de las pavesas y las chispas en el contorsionado humo de la hoguera. En cada tronco que añadía, con cada nueva llama que prendía, con cada ritual que realizaba o cada rezo que pronunciaba, mi señora, he procurado con todas mis fuerzas desentrañar los misterios que encierras. Y solo ahora, transcurrido 30 años, de los que no me arrepiento ni un solo instante, cuando mi vientre es ya casi incapaz de albergar y crear vida, al fin puedo alcanzarte. Roma abandona sus costumbres que se hunden hasta desaparecer en el tiempo, como las raíces de un árbol en la tierra, y da la espalda a los dioses que la hicieron única. Divina Vesta, perdóname. Bien sabes que intenté impedirlo. Cuando llegó a mis manos el edicto del emperador Teodosio, declarando aquella insensatez, el cristianismo, única religión del Estado, dando orden de cerrar todos los templos de lo que ahora llaman paganismo, me negué en redondo. ¿Sabes cómo me encerré en tu templo? Cómo padecí hambre y sed, vigilando y avivando tu fuego. Cómo padecí los insultos del populacho que debía haber adorado tu mano benéfica y protectora. Las fuerzas que consumí, elevando plegarias para que me ayudaras a proteger tu legado. ¿Por qué no me escuchaste entonces? Los hombres, cuya entrada siempre estuvo prohibida, profanaron tu virginal templo. Yo, Celia Concordia, tu última sacerdotisa, fui sacada a rastras del más sagrado de los santuarios y maltratada por una muchedumbre enfurecida, y tuve que contemplar con la boca crispada del horror y los ojos arrasados por las lágrimas cómo apagaban con agua de las cloacas tu fuego que nos había guiado durante miles de años.